tema de mi tesis es deposición de recubrimientos de alumina titania sobre superficies de cobalto, cromo, molibdeno mediante el método de rociado por plasma atmosférico APS. Se escucha muy sofisticado, pero no. Bueno, mis directores de tesis son el doctor Oscar Balseina, de aquí de Cicata, y el doctor Carlos Poblano, de CETEC. Bueno, primero, ¿qué es un recubrimiento? Todos conocemos los recubrimientos, hemos hecho algún recubrimiento en cualquier momento. De hecho, hasta pintar una pared, eso es un recubrimiento, porque le da cierta propiedad a la pared para defenderla. Por ejemplo, cuando pintamos una pared con esa pintura que es como de aceite, para evitar que, por ejemplo, se manche o la puedas lavar, ese es un recubrimiento. Ya hay recubrimientos más sofisticados como lo que es el rociado térmico, entonces sí ya vienen ciertos parámetros y ciertos materiales donde se puede decir que es un poquito más complicado el recubrimiento, pero al final de cuentas es un recubrimiento. Bueno, el rociado térmico es un proceso donde se puede utilizar para depositar una gran variedad de materiales y que hacen muy específicos en la industria. Se utilizan mucho para lo que es la aeronáutica y en mi caso en mi caso es para un estudio posterior de prótesis de rodilla. Entonces el material que yo estoy usando es bioinerte porque en algún momento se va a utilizar para una prótesis. Bueno, existen muchos tipos de rociado térmico porque el rociado térmico el método de rociado térmico se elige dependiendo del sustrato en el que se va a depositar, el método que vamos a usar, el material que vamos a recubrir y el recubrimiento. Entonces, por ejemplo, yo voy a usar APS, que es rociado por plasma atmosférico, pero también existen otros tipos que son el HBOF o el PVD. El HBOF y el APS son muy similares, solamente que en el HBOF se manejan altas velocidades y en el APS se manejan altas temperaturas. Aquí ya tenemos más gráficamente lo que es el APS. El APS consiste en un cátodo y un ánodo y nosotros vamos a trabajar con dos tipos de gases, lo que es argón como gas primario e hidrógeno como gas secundario. Y necesitamos, como llegamos, podríamos llegar aquí a una temperatura de 14.000 grados, o sea, ya exagerando con una cierta combinación de los gases, necesitamos un sistema de enfriamiento, que en este caso es con agua. Bueno, al pasar el cátodo, al formarse el arco eléctrico aquí dentro, inyectamos lo que sale el plasma y se inyecta el polvo por afuera. La dosificación del polvo es por la parte de afuera de la pistola, porque si estuviera por dentro existe la posibilidad que se tapen las mangueritas. Entonces la dosificación de polvo es externa. Bueno, nosotros iniciamos aquí a dejar el polvo y entonces el polvo se arrastra hasta lo que es el sustrato, que es una vez preparado. En nuestro caso lo vamos a preparar con un granallado de alumina, que es óxido de aluminio de malla 60, para darle un acabado superficial al sustrato y no tener un sustrato completamente liso. Bueno, la partícula se supone que sí se ve cuando va en esta trayectoria. Lo que nosotros esperamos es tener una partícula semifundida o completamente fundida, porque si llega un poquito menos de semifundida, o sea, un poquito más sólida, al momento de incrustarse va a haber una mala adherencia y unas malas propiedades mecánicas. Entonces, nuestro objetivo es fundir la partícula y que llegue completamente fundida al sustrato y se va a ver algo así. A esto se le llama splat. Más adelante vamos a explicar bien qué es splat porque necesitamos hacer pruebas nosotros para saber las propiedades que vamos a obtener al final de nuestra investigación. Bueno, aquí se ve un poquito más a detalle lo que es, cómo se vería con la superficie. Aquí se ve cómo se hace granallado. De hecho, traigo una muestra de un granallado que ya se hizo con la malla 60. Este es otro material, pero quería pasárselos para que vieran cuál es cómo queda el texturizado una vez con el granallado malla 60. La parte plateada más clara, es la parte granallada y esta parte es la parte recubierta. Si tallan mucho esta parte se van a manchar, porque quiere decir no tuvo una buena adherencia con este tipo de sustratos. No es el que vamos a trabajar nosotros, simplemente es una muestra. Entonces traten de no tallar mucho esta para evitar que se caiga el material y aparte que no se vayan a manchar. Lo importante es que sientan la rugosidad de esto. Lo voltean hacia su original, lo voltean de este lado y es el granallado malla 60. Gracias.
Bueno, así es como se va a ver, se supone que se ve en la superficie, ya granellada, así con mucha textura y con mucho relieve. Esto le ayuda a que haya una mejor adherencia del material sobre el sustrato. Y aquí podemos ver que depende mucho del ángulo con el que se vaya a proyectar la pistola, puede generar porosidad. Cuando rociamos a 90 es cuando menos porosidad se presenta. Entonces, en algunos casos, algunas personas han variado el ángulo y presentado mucha porosidad. Entonces, siempre es común que se encuentren poros, que se encuentren partículas sin fundir, que se encuentren los splats obviamente y que se encuentren partículas completamente bien fundidas. Bueno, ¿qué son los splats? Los splats es el término dado a una sola gota o partícula afectada o fundida en este caso. Dice, los splats se forman cuando las partículas previamente fundidas y aceleradas del recubrimiento se impactan sobre la superficie ya preparada. Como les había comentado, una vez que el sustrato se granalla y se limpia, se pasa a recubrir y entonces los splats chocan contra el sustrato preparado. La caracterización del splat: cuando una partícula va mal fundida o semifundida, al momento de chocar presenta diferentes estructuras o formas cuando choca. Por ejemplo, lo ideal, o cuando sabemos que la partícula va completamente fundida, es cuando se presenta este tipo de figuras, que ves que es un disco. Entonces, cuando van mal fundidas o semifundidas, se pueden presentar estas morfologías, que no convienen porque no dan al final una sola superficie recubierta. Hay partes que están más recubiertas que otras o con partes menos fundidas, entonces se presentan diferentes propiedades en la pieza y no lo que queremos, porque queremos una uniformidad en las propiedades. Bueno, en mi caso, mi descripción del problema es que se investigará la posibilidad de llevar a cabo la deposición de polvos de aluminio y titanio sobre una superficie de una aleación de cobalto cromo molibdeno mediante el método de roceo térmico deseado por plasma atmosférico. Lo que pasa es que no se ha trabajado con este tipo de sustratos, con este tipo de recubrimientos, con estos métodos. Hay muchas investigaciones de APS con aluminio y titanio, pero no sobre el sustrato. Casi todos trabajan sobre otro material. Entonces, las especificaciones de los proveedores son algunas, las estamos tomando como base, pero no quiere decir que esas sean las idóneas o las óptimas. Entonces, nosotros vamos a jugar con esos parámetros para ver cuáles, al final de nuestro trabajo, dan mejor adherencia y mejores propiedades al sustrato. La hipótesis: la variación sistemática de la corriente, distancia y ángulo de proyección y velocidad de desplazamiento de la pistola del equipo de roceo térmico por APS permitirá obtener recubrimientos de aluminio y titanio sobre un sustrato de una aleación de cobalto cromo molibdeno con buena adherencia y dureza. Nosotros buscamos esto porque al final de nuestra investigación se espera que haya una investigación consecutiva a esta que ya lleve a las prótesis de rodilla. Yo no voy a trabajar con prótesis ni sé nada de ellas, pero sé que estas aleaciones con estos recubrimientos van dentro de una rodilla. Entonces, mi trabajo es conseguir los parámetros óptimos para que después se rocíe lo de la rodilla y quede bien y no tenga ningún problema de desprendimiento del recubrimiento. Si se desprende el recubrimiento, no va a haber ningún problema de salud porque son bioinertes, pero podría existir que otra vez se desgaste lo que es esa pieza y otra vez se presentará el problema que es el que estamos tratando de evitar. Mis objetivos generales van a ser determinar los parámetros óptimos para la deposición de recubrimientos de aluminio y titanio sobre los sustratos de cobalto cromo molibdeno mediante el rociado térmico por plasma. Y las condiciones de aplicación yo las tomé de las especificaciones del proveedor, que en este caso es Sulzer, de los polvos. Como estoy utilizando una pistola en específico, que es la pistola 9MB de Sulzer, con una boquilla de G730, los parámetros recomendados son distancias de entre 65 y 115 milímetros del sustrato a la pistola, y están recomendando un voltaje de 60 y 70 volts con un amperaje fijo de 500 amperes, con un gas primario de argón con una presión de 100 psi, un gas secundario de hidrógeno con 50 psi y una velocidad de rociado. Aquí la velocidad de rociado se refiere a la cantidad de polvo que va a ir dosificando cuando salga el plasma. En este caso yo estoy en 23 gramos por minuto.
eso va a estar dosificando de polvos, el dosificador de polvos a la pistola. Y un alimentador con 40 psi de presión y un flujo y una vibración ya fijas. Por ejemplo, ahorita ya hicimos pruebas y nos estuvo fallando mucho el dosificador de polvos, porque es muy común que falle una válvula. Entonces imagínense, estábamos haciendo nuestras pruebas y no salía bien el flujo de los polvos. Entonces imagínate, está mueve y mueve, cambiamos la boquilla porque se nos tapó la boquilla, se taparon las mangueras, se tapó una válvula, se descompuso una válvula. Al final empezamos a trabajar, en vez de 100 psi de argón, con 35. Entonces eso quiere decir que, o dos cosas, o el hecho de que la válvula de los polvos y al momento de dañarse afecta demasiado el proceso, o las especificaciones del proveedor no son las idóneas. Se supone que el día de hoy se hace la reparación y entre semana yo ya iría a ver ya el equipo reparado y volvería a hacer las pruebas exactamente con mis parámetros. Si ahora sí la flama sale completamente bien distribuida, quiere decir que el problema es la válvula, pero si no, quiere decir que los parámetros que te está dando el proveedor no son los óptimos, o ni siquiera son los que puedes empezar a trabajar si quieres un buen recubrimiento. Entonces esa es una de las partes del objetivo de este trabajo, que no siempre el proveedor tiene la razón, o tal vez el equipo que está usando él es muy sofisticado a comparación de los equipos que tenemos aquí y no nos dejan trabajar con eso. Entonces, a veces no es tan bueno seguir las recomendaciones. Bueno, nosotros al principio de la investigación necesitamos saber cómo llegan las partículas, si llegan semifundidas, fundidas, si llegan sin fundir. Entonces a eso se le llama una prueba de Splax. Simplemente consta de que se pone el disco, se precalienta, porque en nuestro caso estamos precalentando el sustrato a 200 grados. Una vez precalentado, se da un rociado rápido con la pistola y con poquito polvo nada más, para que caigan poquitas partículas. Por ejemplo, en el anterior, cuando quiero hacer el rociado completo, le doy un granallado a mi pieza. Para hacer las pruebas de Splax necesito tener el disco pulido acabado espejo, porque no me interesa adherencia, me interesa saber la morfología de los Splax. Bueno, una vez se coloca el sustrato precalentado, pulido, se rocía con los parámetros que ya habíamos seleccionado y al final nos dio esto. Este es solamente uno de todos los discos que se hicieron y esto está visto en un microscopio óptico. Todavía falta el SEM, porque aquí nada más vemos que sí llegan y se forman como un disquito, pero en realidad no sabemos que si alrededor está más ancho y por dentro está una película muy delgada. No sabemos su topografía. Sabemos su estructura a simple vista de que sí, llegan fundidas, pero no sabemos a qué grado. Entonces hicimos un análisis contando 50 discos y sacó un radio promedio de 1 milímetro. Entonces sabemos que podemos concluir con eso, como fueron 50 muestras, que todos están llegando completamente como disco, ¿no? Bueno, también otra parte importante es saber a qué temperatura y a qué velocidad viajan las partículas cuando salen de la pistola y llegan al sustrato. Para esto se necesita un equipo que se llama Accurate Spray, que lo que pasa es que este es como una cámara y aquí se da como un láser, es un láser. Entonces tú haces tu prueba, pero ahora ya sin sustrato, simplemente empiezas con la pistola, la prendes, le dosificas polvo y empieza a salir el polvo. Entonces, ese láser detecta las partículas y la cámara va tomando tiene un kilómetro y tiene un velocímetro para medir la temperatura de las partículas y la velocidad a la que salen. Entonces tomamos de cada uno de los parámetros con las combinaciones que hicimos y salió que las temperaturas promedio están entre los 2670 y los 3000 grados de cada partícula. Entonces eso nos da a entender que pues, obviamente salen fundidas. Si el óxido de aluminio se funde a los 1800, 2000 grados y aquí están saliendo por mínimo a 2600 y el óxido de titanio más o menos tiene el mismo punto de fusión. Entonces podemos concluir que sí salen fundidas por el Accurate Spray y también sabemos la velocidad en la que salen, que están más o menos alrededor de entre 230 metros sobre segundo y 312 metros sobre segundo. Y por el momento hasta ahorita es
todo lo que llevamos, nosotros vamos a recubrir estos discos que son de cobalto cromo molibdeno, si quieren, son disquitos de 1 pulgada de diámetro y de 5 milímetros de espesor. Este material es un material muy duro, entonces batallamos mucho porque era de una barra, entonces tuvimos que maquinarlo. Y para maquinarlo, como se acababan las herramientas, empezamos a usar, se mandó a hacer a un centro de investigación en México y se cortaron con una wire jet, porque fue la única máquina que pudo cortarlo sin quebrar la herramienta. Entonces ahorita estamos viendo la complicación de que también se tienen que hacer esferas y no están saliendo porque rompen la herramienta al momento de entrar al CNC. Entonces es otro problema que estamos presentando. Y pues por mi parte sería todo.